Con el video de hoy terminamos la larga serie de videos dedicados a la filosofía antigua. Me refiero, como no podía ser de otra manera, a San Agustín, uno de los teólogos más importantes, fundamental para el desarrollo de la doctrina cristiana. Una de las preguntas más importantes respecto a este pensador es por qué se lo estudia en filosofía y se lo considera un filósofo y no un simple teólogo. Pues porque si bien San Agustín no tuvo la pretensión de ni fundó un sistema, sí realizó grandes preguntas y reflexiones que todavía hoy se siguen citando, como su reflexión sobre el tiempo, de la que hablaremos un poco más adelante en este video. San Agustín también es importante porque fue el iniciador de la tradición de intentar explicitar y comprender la doctrina cristiana a partir de ideas neoplatónicas. Si bien se concentró en escribir tratados teológicos, sus obras contienen, como ya dije, reflexiones filosóficas. Basta leer Confesiones para darnos cuenta de la profundidad intelectual del pensador. Como dice Copleston, lo que le interesa a San Agustín no es el desarrollo racional de la doctrina cristiana, sino la actitud dinámica del alma hacia Dios. Le interesa acercar al hombre a Dios y redimirlo por la fe y la gracia divina. De hecho, para San Agustín, conocerse a uno mismo es conocer a Dios y viceversa. Por eso, él sigue el camino introspectivo, el camino de la propia interioridad, pues solo allí puede el hombre encontrarse a sí mismo, que no es otra cosa que encontrar a Dios. De ahí que San Agustín se anticipe a Descartes al decir: si dudo, quiere decir que yo soy, y estoy seguro de que pienso, es decir, en la duda está la certeza de la propia existencia. Volviendo al tema, aún reivindicando el rol de la fe en el conocimiento y la redención, San Agustín no reniega de la razón, sino que la ve como una facultad necesaria que sirve a la fe. Ambas se complementan, y la razón es una preparación para la fe, pues gracias a ella se logra comprender la verdad, que no es otra más que Dios mismo. Los argumentos intelectuales no son suficientes. Pero en tanto el ser humano es un ser caído, debido al pecado original, necesita también de la gracia para redimirse y alcanzar la verdad y seguir la voluntad de Dios. Como el hombre está caído, necesita de la ayuda o don de Dios para alcanzarlo. Y en la contemplación de la verdad se halla la felicidad terrena, que no es más que un débil o pálido reflejo de la verdadera felicidad que puede hallarse en la otra vida. En la experiencia de la beatitud está el gozo o la dicha. No obstante, hecha esta aclaración, la contemplación de la verdad es un acto de iluminación que se da luego de un proceso gnosiológico gradual, que es el siguiente. Primero, la sensibilidad, que es la facultad de percepción. Los objetos sensibles excitan los sentidos y el alma reacciona a dicha afección sacando de su interior la representación del objeto, es decir, la sensación. Esto quiere decir que quien percibe y actúa a través del cuerpo es el alma. Segundo, la razón, que es la facultad del juicio. Con ella, el alma juzga las cosas corpóreas en base a criterios inmutables y perfectos, por ejemplo, los conceptos matemáticos y geométricos. Luego, el alma se da cuenta de que los criterios que utiliza para juzgar no los fabricó ella, porque el alma también es mudable. Entonces se percata de que por encima de ella está la verdad, que no vendría a ser otra, como ya dije anteriormente, más que Dios mismo. Tercero, el intelecto, que es la facultad superior del alma, que es iluminada por la luz inteligible divina para comprender la verdad a partir de la contemplación de Dios. Aunque primero, como un peldaño anterior, se da la contemplación de las ideas o rationes, San Agustín utiliza la analogía platónica del sol,
La luz divina ilumina la mente y las ideas, así como el sol ilumina el mundo corpóreo y permite la visión. Así, Dios participa en las mentes, la capacidad de conocer la verdad. Entonces, en el proceso de conocimiento, el alma debe volverse hacia sí misma para hallar la verdad. Ahí descubre su mutabilidad y también la verdad inmutable, Dios, es decir, hay una identificación entre Dios y la verdad. ¿Y qué son las ideas? Son las supremas realidades inteligibles de las cosas, es decir, las formas o razones estables e inmutables. En ese sentido, son el modelo del mundo sensible. Se hallan en el intelecto o nous divino, identificado con el logos o el verbo. Este es un plano de creación coeterno con el Padre. Es un aspecto divino que intercede y media en la creación. Ahora bien, San Agustín distingue entre las ideas y las razones seminales o semillas. Dios no crea todo actualizado, sino que crea las especies con la potencia para actualizarse. Es decir, que Dios introduce en lo creado las simientes de la potencialidad del desarrollo de las formas, dándoles la capacidad de autodesarrollo o autodespliegue. ¿Y qué es Dios? Dios está más allá de toda definición o descripción. Solo podemos decir que Dios es. Respecto a esto, San Agustín recupera la revelación a Moisés. Yo soy el que soy. Aún así, se puede decir de Dios que es autoexistente, eterno, inmutable, simple, perfecto, infinito, incomprensible, siempre idéntico a sí mismo. Y recordemos que para el cristianismo Dios es de naturaleza unitrina, uno y tres personas al mismo tiempo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero además hay otra Trinidad que le corresponde, ser verdad, y amor o bien o belleza. Como ser crea, como verdad ilumina, y como amor atrae. No obstante, la naturaleza es una y la misma en las tres personas. Hay identidad y diferencia al mismo tiempo. Cada una en sí misma es infinita y están cada una en la otra. Se determinan recíprocamente entre sí, es decir, parecería haber una relación dialéctica entre ellas. Y la Trinidad es algo que se encuentra reflejado en el mundo y en el hombre mismo, como vestigios de la creación. Por ejemplo, en el mundo, unidad, forma y orden. Es decir, la creación por participación es unitrina, y por ende en el hombre también se refleja la Trinidad, por ejemplo, en la voluntad, la memoria y el entendimiento, y por ende en el querer, el existir y el conocer. Si bien a Agustín no le interesa presentar argumentos, pues le interesa tocar la fibra sensible del ser humano, da algunos argumentos para demostrar la existencia de Dios. Primero, la belleza de las cosas proclama que ha sido creada por un Dios inefable e invisiblemente bello. Segundo, hay un consenso general de que Dios existe. Tercero, otro argumento que utiliza San Agustín para demostrar la existencia de Dios es que las ideas necesitan de un fundamento inmutable y eterno, y ese fundamento no puede ser otro más que Dios mismo. Además, en su camino introspectivo, el alma se percata de que las ideas no son algo producido por ella porque son inmutables y no son voluntarias. Por ende, solo pudieron haber sido hechas por un Dios perfecto, eterno e inmutable. Por lo tanto, Dios existe. Otro aspecto que desde mi punto de vista cuesta entender respecto del cristianismo es la creación a partir de la nada.
En esto, San Agustín se aparta de los neoplatónicos, rechazando la idea de emanación o procesión y aceptando la creatio ex nihilo o creación a partir de la nada. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios crea de la nada? Según Reale y Antiseri, significa que la creación viene a la existencia por una donación de ser del que crea a lo creado. Dios pone el ser en medio de la carencia de ser y le otorga a lo creado la existencia por libre voluntad, por su bondad y su poder. El ser, Dios lo saca de su propia potencia, y en tanto Dios es amor, la creación nació a partir de un acto de amor. Dios crea algo diferente de sí mismo, pero que participa de su propia naturaleza. Además, Dios obra conforme a su propia naturaleza, lo que quiere decir que la creación es un acto necesario. Esto me hace preguntarme si de verdad puede decirse que sea una creación de la nada, o Dios crea a partir de sí mismo. Cabe aclarar que para San Agustín solo Dios crea, mientras que el hombre produce o fabrica. Por otro lado, uno de los grandes interrogantes que le daban vuelta a San Agustín era la cuestión del mal, y luego de pasar por el maniqueísmo encuentra la respuesta en Plotino. El mal no existe, es decir, no tiene realidad ontológica, sino que solo es carencia o privación, y se refiere por tanto a la existencia de grados inferiores de ser. Por otro lado, el mal moral es el pecado y depende obviamente de la mala voluntad, es decir, de una voluntad que ha invertido la jerarquía de los bienes y termina deseando los bienes inferiores por sobre los superiores. Es decir, significa un uso indebido del libre albedrío. Y el mal físico es su consecuencia. Respecto a la libertad, esta no está ligada al intelecto o razón como pensaban los griegos, sino a la voluntad. La libertad es una facultad propia de la voluntad y es necesaria, junto con la gracia para hacer y seguir el bien. A diferencia de los neoplatónicos, San Agustín no identifica la materia con el mal, sino que la primera tiene un digno estatus ontológico porque participa del principio. Como dije al principio, una de las reflexiones más reconocidas de San Agustín es aquella sobre el tiempo. Agustín se pregunta en el capítulo 11 de Confesiones ¿qué es el tiempo? Y da su icónico planteo. Si nadie me plantea la cuestión, lo sé. Si quisiera explicarla a quien la plantea, no lo sé. No obstante, digo sinceramente que sé que si nada sobreviniese, no habría tiempo futuro, y que si nada existiese, no habría tiempo presente. Sin entrar en detalles, él se pregunta qué es el tiempo y llega a la conclusión de que es algo que solo existe en este plano material, mientras que en la divinidad no existe, sino que lo que hay es un eterno presente, y en eso justamente consiste la eternidad. Siguiendo a los platónicos, dirá que el tiempo es una imagen móvil de la eternidad. El tiempo surge con la creación del mundo. Antes del mundo no existía el tiempo, pues el tiempo implica mutabilidad y movimiento, y se define como el paso del no ser al ser, pues con el tiempo medimos el movimiento. Como interpretan Reale y Antiseri, el tiempo para San Agustín solo existe en el espíritu o alma del hombre, vinculado de modo estructural a la memoria, la intuición o contemplación y la espera. El pasado y el futuro solo existen en el presente como recuerdo y anticipación. Por último, ¿qué es el hombre para San Agustín? Es alma, un alma inmortal y racional que se sirve de un cuerpo terreno como instrumento. El alma se define como el principio inmaterial, inmortal y sustancial que ha sido creado por Dios y por ende participa de la vida. Y hasta acá el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado
y les agradezco por haber llegado hasta acá. Nos vemos la próxima.